Hola a todos y a todas, bienvenidos a la segunda clase grabada de ayudantías para ecuaciones diferenciales y métodos numéricos. Seguimos con clases virtuales, todavía no me echan y sigo siendo su ayudante. Como ya saben, mi nombre es Manuel Manrique, aquí está mi correo. Cualquier duda sabe que me pueden escribir o agendar horarios de consulta, se los recuerdo para que lo hagan porque cuando llegue la prueba van a estar colapsados, así que tratan de hacerlo con antelación. Bien. Para la clase de hoy vamos a ver tres tipos de ecuaciones. Primero, las ecuaciones donde hay una función definida con el argumento como una función lineal, como una recta. Después vamos a ver ecuaciones homogéneas y finalmente ecuaciones exactas con el factor integrante necesario para poder transformar inexactas en ecuaciones exactas. Ok. El primer tipo de ecuación que vamos a ver hoy día van a ser de la forma de dy de x igual a una función de una recta. La gracia de este tipo de ecuaciones es que son reducibles a ecuaciones de variable separable con una sustitución súper sencilla, que es la sustitución de igual a u igual al argumento que está acá. Ahora, ojo eso sí, que para que esta sustitución sea realmente válida y nos sirva, el coeficiente que acompaña ahí tiene que ser un número distinto de 0, porque si no, no nos va a ayudar en nada la sustitución. Después lo que se hace es encontrar la derivada de la variable nueva, ¿cierto? Encontrando su equivalente con los términos que estamos reemplazando, para luego reemplazar en la ecuación original. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Ahora, para el primer ejercicio de esta sustitución lineal, que nos reduce una ecuación de variables separables, encontramos que la función, esta función f, es simplemente una función potencia de grado 2. Entonces lo que hacemos es tomar esto y encontrar la u, que es nuestra variable de reemplazo, que era todo lo que estaba contenido dentro de esta función f dentro de las diapositivas. Y nos queda entonces 1 más x más y, ¿cierto? Ahora hay que encontrar la derivada. Y nos queda que u' va a ser igual a la derivada de 1, que es 0, más 1, que es la derivada de x, más de y a de x, ¿cierto? Aquí lo derivamos para que quede la ecuación, o sea, la expresión bonita. Y ahora despejamos de y a de x solamente por un tema de conveniencia. Y nos queda que de y a de x es igual a u' menos 1. Ahora que tenemos estas dos ecuaciones, esta de acá y esta de acá, podemos reemplazarla en la ecuación original, o sea, en la ecuación diferencial original. Y nos queda entonces que de u a de x, que es u', va a ser igual a u cuadrado. Y esto es menos 1, ¿cierto? En consecuencia, tenemos que es de u a de x igual a u cuadrado más 1. Y nos queda entonces que esto es de u sobre u cuadrado más 1 igual a dx. Ahora simplemente nos queda integrar y vamos a encontrar la ecuación, la solución final como variable separable, que es lo que habíamos conversado. Entonces notemos que esta integral a los dos lados nos queda que al lado izquierdo nos queda un arco tangente, ¿cierto? De u. Y al lado derecho nos queda simplemente una x más las constantes reales de integración que había en los dos lados. Pueden colocar la constante de integración a ambos lados, pero es mejor como sumarlas y dejarlas a un lado al tiro. Aquí da lo mismo que identidad tengan. Y esto, al reemplazarlo, nos queda que la solución final va a ser arco tangente de u. ¿Pero u cuánto valía? U valía x más 1 más y igual a x más c. Y así de fácil encontramos la solución a esta ecuación diferencial con sustitución de una función lineal. No tiene como un nombre propio, así que es probable que le haya puesto un nombre distinto cada vez que lo he mencionado, pero ustedes ya vieron la forma y es súper sencillo de hacer. Ahora vamos a ver uno más y vamos a pasar al siguiente tipo de ecuación diferencial. Bien, para este segundo ejercicio la sustitución nos queda aún más simple, ¿cierto? Es tan fácil como tomar la u y igualarla a x más y. Y encontrar la derivada nos va a quedar que u' va a ser igual a 1 más y'. En consecuencia, esto va a hacer que y' sea igual a u' menos 1. Esto es un poquito más rápido que lo que vimos en el ejercicio anterior, pero los pasos son bastante lógicos. Y ahora que tenemos tanto esta expresión como esta expresión, podemos reemplazar en la EDO original. Y nos queda que al lado izquierdo, por lo menos, y', pero ahora expresado en términos de u. Y nos queda que esto es
du a de x menos 1 igual a ¿qué cosa? Igual al seno de u. En consecuencia, nos queda que du de x es igual al seno de u más 1. Ahora esto lo podemos expresar como una ecuación de variables separables. Y nos queda que du sobre el seno de u más 1 es igual a dx. Y esto, en este paso, ahora podemos integrar tranquilamente. Y nos queda que al lado izquierdo va a ser menos un 2 en el numerador y una tangente abajo de ¿qué cosa? De u medios más 1 es igual a x más c. De nuevo, junten al tiro las variables de integración. Esta integral pueden sacarla por tabla o ingresarla a un software que se los calcule. No voy a ver los pasos de cómo hacerlo acá en el curso, como ya vimos, está fuera del alcance. Pero si tienen dudas, siempre pueden mandar un correo y preguntar. Así que, finalmente, podemos expresar la solución como menos 2 sobre tangente de ¿qué cosa? De x más y medios más 1 igual a x más c. Y así súper sencillo encontramos la solución a la ecuación diferencial planteada. Ahora vamos a seguir con las ecuaciones diferenciales, pero esta vez las que son homogéneas. Bien, el segundo tipo de ecuaciones que tenemos que ver hoy día son las ecuaciones que se llaman homogéneas. Solamente para que estemos de acuerdo en la definición de homogénea, cuando tenemos una función bivariable, como es el caso de la función f de aquí, va a ser homogénea cuando cumple con esta condición que está expresada acá abajo. No sé si se acuerdan de cálculo 1, cuando teníamos que comprobar que una función era par o impar y tenía que ver con ingresar el menos al argumento de la función y después ver si salía para afuera o en realidad daba lo mismo si lo ingresaba o no. Bueno, acá es algo parecido. La condición de homogeneidad tiene que ver con ingresar los parámetros de esta función acompañados por una t y con la capacidad de poder factorizar la función con el t elevado a cualquier cosa, que en este caso lo definimos como un alfa, que es un número real. Y el momento en que se puede factorizar la t, vamos a decir que va a ser una función homogénea de grado alfa, que va a ser el número o el grado de la potencia de t. Un ejemplo de función homogénea es la de aquí abajo, f de x, y igual a x cubo más y cubo. Esto es una función homogénea porque al momento de aplicar esta prueba de homogeneidad, la de acá arriba, vemos que ingresamos tx y y nos queda tx cubo más ty cubo. Vemos que podemos factorizar las t, ¿cierto? Porque me va a quedar t cubo, x cubo más t cubo, y cubo. Por lo tanto, puedo factorizar el t cubo y me queda solamente x cubo más y cubo. Pero esta expresión de acá, el x más y ambos al cubo, es lo mismo que la función original que había definido acá arribita. Por lo tanto, podemos ver que esta función es homogénea de grado 3, ya que puedo factorizar la t, en este caso elevado a 3, pero sería homogénea igual si fuese cualquier otro número. Pero esta función de acá abajo, la función g, no es homogénea, porque al momento que hacemos el mismo ejercicio que hicimos con f, vamos a ver que no podemos factorizar la función, nos va a quedar nunca t elevado al cubo por g. En este caso es culpa de este constante que le sumamos, pero es un buen ejemplo por contraste, para que vean que no todas las funciones bivariables son funciones homogéneas. Bueno, pero el caso de las ecuaciones diferenciales es un poquito más amplio. Vamos a decir que una ecuación que tiene esta forma, una función bivariable por dx más otra función bivariable por dy igual a 0, va a ser homogénea en el caso de que tanto m como n sean funciones homogéneas y además sean homogéneas del mismo grado. Es decir, que m cumpla con la prueba de homogeneidad y tenga un t elevado a algo, y por el otro lado, que n cumpla también con la prueba de homogeneidad y tenga un t elevado a algo, pero ese algo sea el mismo para ambos. En este caso que los dos sean grado 3, grado 2, grado 5, grado 1. Lo choro de este tipo de ecuaciones es que se pueden resolver con dos sustituciones posibles, ambas siendo igual siempre válidas, y que al momento de desarrollarlo nos reducen la ecuación o nos transforman la ecuación en una ecuación de variables separables, que son los que vimos la semana pasada, que son en realidad bastante simples de solucionar. Ahora, ¿cuál sustitución utilizar cuándo? Va a tener que ver con cuál función quieren reducir.
con cuál de las funciones que quieren reducir, con cuál OCM o CN la que quieren achicar o la que quieren simplificar. Esto lo van a ir viendo a medida que vayan haciendo ejercicios y vayan como tomándole la mano, a ver cuáles son las funciones más difíciles de trabajar o más sencillas de resolver. Ahora vamos a ver unos ejemplos sobre cómo se aplican este tipo de, o cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. Bien, entonces para las ecuaciones homogéneas, como conversamos hace un rato, lo primero que hay que hacer es comprobar que los coeficientes o estas funciones bivariables que acompañan a las diferenciales sean efectivamente funciones homogéneas. En este caso, lo que acompaña el de x va a ser siempre la m y lo que acompaña el de y va a ser siempre la n. Y comprobamos. M de tx con ti va a ser igual a ¿qué cosa? A t cuadrado x cuadrado más t cuadrado y cuadrado, lo que es igual a t cuadrado x cuadrado más y cuadrado, lo que equivale a decir a t cuadrado de m de x, y. En este caso, m se convierte en una función homogénea de alfa igual a 2 o de grado 2. Hacemos el mismo proceso para la n. Nos queda que n de tx con ti va a ser igual a menos tx ti, lo que es igual a menos t cuadrado xy, lo que equivale a decir a t cuadrado por n de x, y. En este caso ambas funciones son homogéneas y son homogéneas del mismo grado. En consecuencia podemos tratar esta ecuación diferencial como una ecuación homogénea. Y como vimos, hay que usar cualquiera de los dos reemplazos que aparecen en las diapositivas, y en este caso a mí me gustaría usar este de acá, xu igual a y. Ahora, la forma en que lo hago yo, ustedes quizá encuentren otra forma que le acomode más, es calcular los diferenciales. Y en este caso me queda que de y va a ser igual a u de x más x de u. Y esto es lo que tomamos y reemplazamos acá arriba. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría como x cuadrado más y cuadrado. Pero ¿y qué era? Y era xu. Entonces nos queda x cuadrado u cuadrado por dx. En este caso, dx esta ecuación varió, o sea, esta función, la función m varió muy poco. Pero miren lo que pasa con y. Y se convierte en menos x por xu por di, que es todo este turro de acá. U de x más x de u, y todo eso igual a 0. Desarrollamos un poco y empezamos a juntar las expresiones similares. Nos queda x cuadrado más x cuadrado u cuadrado de x menos x cuadrado u cuadrado de x menos x cubo u de u igual a 0, ¿cierto? Ahora podemos seguir trabajando estas expresiones. Por ejemplo, esta expresión de acá se nos va con esta expresión de acá. Y nos quedaría en consecuencia que x cuadrado de x va a ser igual a x cubo u de u. Y nos quedaría en consecuencia que la ecuación diferencial a resolver sería dx sobre x igual a u de u, que es una ecuación de variables separables. Entonces, tan sencillo como eso, lo que tenemos que hacer ahora es integrar. Y nos queda logaritmo natural de x más c igual a u cuadrado sobre 2 más c, pero dijimos que lo íbamos a reducir a uno que ya estaba puesto, ¿cierto? Y ahora podemos volver a reemplazar por la que era el reemplazo original. Y nos queda logaritmo natural de x más c igual a x sobre, perdón, y sobre x dividido en 2. Y así de simple encontramos la solución diferencial, perdón, encontramos la solución para esta ecuación diferencial de coeficientes homogéneos.
Si quieren pueden probar de tarea el resolver esta misma ecuación, pero con la otra sustitución posible, la de b corta. Bien, pasemos ahora a las ecuaciones exactas. Ya, el tercer tipo de ecuaciones que tenemos que ver hoy día son las ecuaciones exactas. Esto es para que sepan de dónde vienen. Cuando tenemos un caso como este, o los casos como este, donde hay una función bivariable equivalente a una constante, va a ser el caso especial de los cuales derivan las ecuaciones diferenciales exactas. Al momento que diferenciamos esta expresión a ambos lados, nos queda esto de acá. Sabemos que el diferencial de una constante es 0. Y esta expresión de acá, esta derivada parcial de f con respecto a x, o la derivada parcial de f con respecto a y, es simplemente el resultado de diferenciar una función bivariable. Es una fórmula. Y esta cuestión de acá, cuando lo vemos solo, es lo que vamos a llamar una ecuación diferencial exacta. Ahora, como vimos antes, que no todas las funciones bivariables eran funciones homogéneas, no todas las ecuaciones que tengan esta forma de una función por dx más otra función por dy igual a 0 van a ser exactas. Para eso se tiene que cumplir esta condición de acá abajo, que la derivada de m con respecto a y sea igual a la derivada de n con respecto a x. Esta lo podemos decir que va a ser la prueba de que la ecuación sea exacta. Y lo que nos va a permitir es armar la función original, este f de x igual a c, por parte, porque nos va a dar supuestos que nos van a permitir construir la función o la solución a partir de los diferenciales que nos dieron. ¿Cómo así? Bueno, nosotros sabemos por esta fórmula de diferenciación de ecuaciones de funciones bivariables que la expresión m va a ser igual a la derivada parcial de la función con respecto a x, y la expresión n va a ser la derivada parcial de f con respecto a y. Recuerden que f es la función que queremos encontrar, que era esta función bivariable original. Entonces, con estas dos ideas en mente, podemos plantear que esta función que queremos encontrar y que da origen a la ecuación exacta, va a ser la integral de m con respecto a x más una función g. Esta función g no la conocemos. Y esta expresión de acá, la integral de m, podemos como deducirla o la podemos justificar con la expresión de acá arriba, que como m es la derivada parcial de la ecuación diferencial, perdón, como m es la derivada parcial de la función con respecto a x, al momento de integrar a x, me queda, por así decirlo, solucionar esa parte. Y ahora tengo que solucionar solamente la parte de la derivada parcial con respecto a y. Y esto lo expresamos con esta función desconocida, esta función g que todavía no tiene ninguna forma. Bueno, después ahora entra en juego el segundo supuesto, o la segunda cosa que sabemos, que es que la expresión que vale a n, o esta expresión que acompaña al de y, es equivalente a la derivada parcial de f con respecto a y. O, en otras palabras, a la derivada parcial de todo lo que vimos en la diapo anterior con respecto a y. Esto de acá nace simplemente de reemplazar f, este f de acá, con la definición que vimos acá. Al momento que reemplazamos y derivamos con respecto a y, podemos decir que esto de acá va a ser igual a n, o a la expresión inicial que nos aparecía en la ecuación diferencial. Recordemos que la n es la que acompaña al de y. Entonces, al momento que derivamos esto y lo igualamos al n, nos va a permitir encontrar la derivada parcial de g con respecto a y. Y podemos despejarla para luego integrar toda esta expresión con respecto a y. Esto puede sonar un poco como complejo en papel, pero nos permite de todas formas plantear la solución de la ecuación original y llegar a construir la función que da origen a esta ecuación exacta y llegar a un resultado de manera como súper precisa y como súper matemática en realidad. Esto tiene como muchos de los pasos lógicos. Ahora vamos a ver unos ejemplos donde es como mucho más fácil ver cómo se construyen estas funciones o estas soluciones. Bien, ahora para las ecuaciones diferenciales exactas, quizá como les narré un poquito el proceso de resolución puede sonar un poco complejo, pero vamos a ver con una ecuación simple cómo en realidad es un proceso lógico, más que nada. Ahora, lo primero que hay que hacer con esta ecuación, como ya vimos, es comprobar si efectivamente es una ecuación exacta. Vimos que eso es m y n y queremos comprobar que la diferencial de m con respecto a y sea igual a la diferencial de n con respecto a x, ¿cierto? La derivada de m
con respecto a y, la derivada parcial, ¿cuánto va a ser? 1, ¿cierto? Porque la derivada parcial de x con respecto a y es 0, porque se considera constante, y la derivada parcial de y con respecto a y es 1. Súper, eso está listo. Y por otro lado, la derivada parcial de n con respecto a x va a ser ¿qué cosa? 1 también, porque la derivada parcial de x con respecto a x es 1 y la derivada parcial de menos y con respecto a x es 0 porque se trata de una constante. Por lo tanto, es una ecuación exacta. Ahora que ya comprobamos que la ecuación era exacta, hay que empezar a construir esta ecuación, esta función más grande, que es la función que va a solucionar esta ecuación diferencial. Para ello, proponemos un f de x, y igual a la integral de m con respecto a x más esta función g misteriosa que les había contado. Y empezamos a darle forma. La integral de m con respecto a x va a ser, va a ser igual a la integral de x más y con respecto a dx. ¿Y eso es qué cosa? Eso es x cuadrado sobre 2 más xy. Después tenemos que, estoy pensando en cómo ocupar el espacio de la mejor forma. Ya, después tenemos que f, lo subí un poquito, voy a tener que f toma la forma de x cuadrado medios más xy más g de y. Pero si recordamos, n iba a ser igual a la derivada de f con respecto a y. Entonces, si derivamos todo esto con respecto a y, nos debería dar lo mismo que n. O sea, nos debería dar x menos y. Y expresémoslo de manera... ¿Cierto? La derivada parcial de f con respecto a y debería darnos n, que en este caso vale x menos y. Así que empecemos a calcular la derivada. ¿Cuánto es la derivada parcial de x cuadrado medios con respecto a y? Eso es 0, ¿cierto? La derivada de xy con respecto a y parcial nos queda x. Y en este caso nos queda la derivada, como esto es una función solamente en términos de y, nos queda la derivada normal, ¿cierto? De y. Y eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? A x menos y. Estos se nos van y nos queda que entonces g' de y es igual a menos y. Y en consecuencia, g, ¿cuánto vale? G va a valer menos y cuadrado medios. Por lo tanto, la función f va a ser igual a ¿qué cosa? A x cuadrado medios más xy menos y cuadrado sobre 2 igual a c. Recuerden que las ecuaciones exactas nacían de diferenciar una ecuación nacían de diferenciar una función bivariable que era igual a una constante. Entonces la constante nos va a aparecer al otro lado de la igualdad. Y así de sencillo logramos construir la solución a partir solamente de los diferenciales y de la prueba de exactitud. Mastíquenlo un poco, vuelvan a ver los pasos y háganlo en sus cuadernos para que vean que en realidad es un proceso que es quizá un poco hasta más fácil que el otro tipo de ecuaciones, porque solamente son varios pasos que van a ser siempre iguales y además son pasos cosmológicos. Entonces, este es un segundo ejemplo de ecuaciones exactas que podemos resolver. Acá las funciones son un poco más complicadas, pero aplican los mismos principios. Lo primero que hacemos es comprobar la prueba de exactitud. Queremos comprobar la derivada parcial de m con respecto a y, que en este caso sería 2y menos 2x. Luego comprobamos la derivada parcial de n con respecto a x. Eso sería igual a ¿qué cosa? A menos 2x menos 2y. Así que estas son efectivamente iguales. Por lo cual, esta es una ecuación exacta a la que podemos dar solución. Como va a ser costumbre con todo este tipo de ecuaciones, vamos a proponer un f de x, y igual a la integral de m con respecto a x más
esta función y media fantasmagórica. Y empezamos a calcular la integral de m con respecto a dx es igual a ¿qué cosa? X y cuadrado, ¿cierto? Menos x cuadrado y más 3x cuadrado. Y esto implica entonces que la función f se va a ver x y cuadrado menos x cuadrado y más 3x cuadrado. Y todo esto más esta función fantasma. Pero como ya vimos, también se cumple que n va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces lo que debemos hacer es diferenciar toda nuestra nueva función f con respecto a y en derivada parcial y eso igualarlo a la función n, que es la que está acá arribita. Hagamos el cálculo de la diferencial de f con respecto a y. ¿Nos queda cómo? Bueno, nos queda 2x, ¿cierto? Menos x cuadrado más 0. Y todo esto más la derivada de y. Esto queda como derivada normal porque como la función es solamente con respecto a términos de y, entonces es como diferenciar o hacer una derivada normal con respecto a y, porque no hay ningún otro tipo de función de por medio o de variable de por medio. Y esto tiene que ser igual a nuestra función n, que es menos x cuadrado más 2xy, ¿cierto? Esto es 2xy, por si acaso, más 2xy menos 2. El 2xy se me da con el 2xy y el menos x cuadrado se me da con el menos x cuadrado. Por lo tanto, g' de y es igual a menos 2 y en consecuencia tengo que, al momento de integrar esto con respecto a y, tengo que g de y es igual a ¿cuánto? A menos 2y. Por lo tanto, la función nos queda de qué forma? X y cuadrado menos x cuadrado y más 3x cuadrado y todo eso menos 2y igual a c. Y así de sencillo fuimos capaces de construir la solución a la ecuación diferencial con este principio de diferenciales. Si se fijan, de repente se ve medio feo porque las funciones m y m tienen más o menos términos o tienen potencias muy grandes, pero en el fondo es la misma operación en cada ecuación. Así que es muy recomendable que la practiquen harto porque es fácil que les aparezca o que sea preguntada de forma analítica. Ahora pasemos a los factores integrantes de las ecuaciones exactas. Bien, finalmente, el último que nos queda ver por hoy día son las ecuaciones exactas y en particular sus factores integrantes. Como vimos hace unos minutos, todas las ecuaciones diferenciales que cumplían con la prueba de exactitud, con esta condición escrita acá abajito, las llamábamos exactas y todas las que no cumplían con la condición eran cualquier cosa menos ecuaciones exactas. Bueno, existe un tercer grupo de ecuaciones que aunque no son necesariamente exactas en un principio, sí pueden llegar a serlo a través de un factor integrante. Este concepto de factor integrante, y esto es una demostración que es un poquito más elaborada y que está explicada como ligeramente más extenso en el libro que les dije la clase pasada, en el libro SIL. No me gusta hacer las demostraciones con PPT porque siento que gran parte del proceso de aprendizaje está en hacerlo en pizarra, en ver cómo se vería en su cuaderno e ir viendo cómo se desarrollan como poco a poco los pasos lógicos. Pero solamente para que sepan por cultura general, este concepto de factor integrante tiene que ver primero con que m y n no cumplen con la condición de exactitud. Pero decimos que existe una función u, que puede ser bivariable, y que al momento de multiplicar m por u y multiplicar n por u, entonces proceden a cumplir la condición de exactitud. En otras palabras, m y n no cumplen la condición, la regla, esta prueba de exactitud, ¿cierto? La que vimos en las diapos pasadas. Pero el momento que multiplicamos m por u y multiplicamos n por u, que es esta función que queremos encontrar, entonces sí, ahora sí cumplen con la prueba de exactitud y podemos resolver esta ecuación a través de los métodos que ya vimos para ecuaciones exactas. Ahora, la parte difícil, por supuesto, de esto está en encontrar la función u.
y en realidad cuando hay ciertas condiciones esto se transforma en una ecuación diferencial parcial que está más allá de los alcances de esta clase y un poquito de los alcances del curso. Pero es bueno que lo sepan porque primero es bueno para que sepan de dónde vienen esta clase de definiciones y también porque igual es un tema entretenido y es medio choro. Y si quieren preguntar a la profe porque en realidad es interesante y es bueno saberlo. Bueno, pero las ecuaciones diferenciales entonces exactas con su factor integrante. Necesitamos darle nombre a un par de cosas. Primero, m sub i va a ser la derivada parcial de m con respecto a i. Y n sub x va a ser la derivada parcial de n con respecto a x. Ahora, ¿cuál es la gracia? Es que tenemos dos expresiones que evaluar. La primera expresión es esta de acá arriba. M sub i menos n sub x dividido en n nos va a permitir ver si esta expresión de acá abajo, este nu de x, es un factor integrante válido. ¿Cuál es la condición? Es que m sub i menos n sub x sobre n tiene que ser una función exclusivamente en términos de x. O sea que no puede haber ninguna i de por medio. ¿Por qué? Porque en el momento en que hay una i de por medio, este factor integrante pierde todo su valor para nosotros. La otra expresión que tenemos que evaluar es esta de acá abajo. N sub x menos m sub i sobre m, que sea una ecuación, perdón, que sea una función solamente en términos de i. Porque en ese caso, en el momento en que está expresada solamente en potencia, suma, cualquier cosa en términos de i y no haya ninguna x de por medio, significa que este factor integrante, este nu de i, nos va a servir para resolver la ecuación diferencial. Ahora, si ninguna de estas dos condiciones se cumple, en realidad la ecuación ya no es exacta y no la podemos transformar. Pero si se cumple alguna de las dos, este factor integrante nos permite multiplicar ambos lados de la ecuación y transformarla en una ecuación exacta. Entonces, una vez que ya tenemos este nu por m y nu por n, que toman una forma distinta como gracias al factor integrante, ahora sí van a cumplir con la condición de exactitud, que es lo que les mencionaba hace un rato. Y tenemos que volver a verificar que la 2 es exacta para poder resolverla con los métodos que ya analizamos. Bien, ahora vamos a ver unos ejercicios y eso va a ser todo por hoy. Como conversábamos, hay cierto tipo de ecuaciones que aunque no son directamente ecuaciones exactas, sí pueden llegar a hacerlo a través de un factor integrante. Este es un caso de ellas y es como un ejemplo un poco más representativo. Si esto fuera un ejercicio en una prueba, lo primero que trataríamos de hacer es comprobar que esta ecuación es exacta, ¿cierto? Porque a primera vista esta cuestión ya no es homogénea. Entonces hacemos la prueba de exactitud para ver qué onda. Y proponemos la derivada de m con respecto a i, ¿cuánto es? 2i. Y la derivada de n con respecto a x, ¿cuánto nos da? 2xi. Entonces, si se fijan, no cumple con la condición de exactitud porque las respectivas derivadas parciales no son iguales. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar cualquiera de las dos expresiones para encontrar un factor integrante. Evaluemos esta primero. Evaluemos la derivada de m con respecto a i menos la derivada de n con respecto a x y todo eso sobre n. ¿Cuánto vale m sobre i? M sobre i en derivada parcial vale 2i. Y n sobre x en derivada parcial vale 2xi. ¿Y cuánto vale n? I, x cuadrado más i. Ahora todo esto es factorizable por i y simplificable. Y nos queda 2 menos 2x sobre x cuadrado más 1. Como esta expresión es completa en términos de x, nos sirve para encontrar un factor integrante. Entonces esta expresión es útil. Hemos encontrado un posible factor integrante. Y solamente para efectos del ejercicio vamos a verificar la otra expresión. La otra expresión es n de x menos m de i, todo eso sobre m. Nos queda 2xi menos 2i, que son las respectivas derivadas parciales, y todo eso sobre m, sin derivar. Pero como vemos, es una expresión que tiene tanto x como y y además no hay ninguna forma de simplificarlo. Entonces esta expresión no nos sirve para el factor integrante. Es una pena. Ahora lo que hacemos es efectivamente calcular el factor integrante. Y lo expresamos como un mu de x igual a e elevado a la integral de todo ese turno. Nos queda como 2 menos 2x
sobre x cuadrado más 1 de x. Y esto es una integral que conocemos como 2 arco tangente de x menos el logaritmo natural de x cuadrado más 1. O en otras palabras, también, e elevado a 2 arco tangente de x sobre x cuadrado más 1. Hemos encontrado un factor integrante que no es particularmente bonito, ¿cierto? Pero como les mencionaba en las diapositivas, para que esta cuestión nos sea útil, hay que aplicarla a ambos lados de la ecuación diferencial. En este caso, multiplicar m y n por este factor integrante. Y la nueva ecuación diferencial, con la nueva forma, nos quedaría como e elevado a 2 arco tangente de x sobre x cuadrado más 1 por 1 más y cuadrado de x más, nuevamente el factor integrante, ¿cierto? E elevado a 2 arco tangente de x sobre x cuadrado más 1 por el n antiguo, que sería de igual a 0. Y ahora, para comprobar si efectivamente no funcionó, hay que buscar hay que volver a verificar la condición de exactitud, pero con estas nuevas funciones. Lo primero que hacemos es encontrar la derivada parcial de m con respecto a y, ¿verdad? Si nos fijamos un poquito se puede ver algo feo, pero el primer término nos queda simplemente el factor integrante, que como está en términos de x, se nos va a 0. Recuerden que estamos integrando con respecto a y. Y después nos queda y cuadrado por el factor integrante derivado parcialmente con respecto a y. Y como estamos derivando parcialmente, todas las funciones en términos de x nos quedan como simplemente constantes. Y esta derivada parcial se transforma en 2i elevado a 2 arco tangente de x sobre x cuadrado más 1. Esta expresión de acá es simplificable. Nos queda e a 2 arco tangente de x por y. Porque acá podemos factorizar por y, nos queda x cuadrado más 1 y lo simplificamos con el de abajo. Y de esta función y de este producto es lo que calculamos la derivada parcial con respecto de x. Y nos queda, bueno, un poco más sencillo. Como es derivada parcial, el y nos queda como una constante, ¿cierto? Nos queda ahí. Y después vemos la derivada parcial de la exponencial. Pero acá es simplemente aplicar la regla de la cadena. Derivamos lo que está en el argumento, que sería 2 veces la derivada de arco tangente, x cuadrado más 1, por la función original. Y así de simple hemos encontrado hemos comprobado la condición de exactitud en ambas funciones. Y hemos comprobado que la ecuación, ahora sí, después de aplicar el factor integrante, efectivamente se convirtió en una ecuación diferencial nueva. Así que ahora nos queda simplemente resolverla, ¿cierto? Lo que hacemos ahora, como ya es costumbre para las ecuaciones exactas, es simplemente empezar a armar la función. Proponemos un f de x, y igual a la integral de m de x más nuestra función fantasma. Y empecemos a calcular y a construir la función desde cero. Lo primero que calculamos es la integral de m con respecto a x. Y eso nos queda, por un lado, como la integral de elevado a 2 arco tangente de x y acá abajo x cuadrado más 1, ¿cierto? Y todo esto, perdón, iba multiplicado por un 1 más y al cuadrado. Y todo esto iba por un 1 más y al cuadrado. Pero ese 1 más y al cuadrado, como estamos integrando con respecto a y, nos quedan como constantes afuera, ¿cierto? 1 más y cuadrado. Y ahora simplemente integramos esta cuestión de acá. Esto se puede ver una integral un poco fea, pero si ocupamos el cambio de variable igual a u arco tangente
de x, vemos que nos queda e elevado a 2u por du. Y esto nos da un resultado bastante sencillo, ¿cierto? Nos queda que la integral de m con respecto de x va a ser igual a 1 medio elevado a 2 al cotangente de x por 1 más y cuadrado. Así de sencillo. Esto lo vamos a dejar a un ladito como una nube para que no se nos confunde. Y ahora nuestra función toma una forma un poco más clara. Nos queda que esto es 1 más y cuadrado por 1 medio elevado a 2 al cotangente de x. Más, por supuesto, nuestra función g, que es la que nos queda por encontrar. Como ya sabemos, n va a ser igual a la derivada de f con respecto a y. Y esto implica entonces que nuestra y anterior, que era e elevado a 2 al cotangente de x por y, tenía que ser igual a la derivada parcial de todo eso por y, ¿cierto? A la derivada de f con respecto a y. Y ahora empezamos simplemente y un poco tediosamente a derivar. Lo bueno es que son derivadas parciales, entonces debería ser un poquito más rápido. Así que empecemos a calcular la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Cómo nos queda? Bueno, lo primero que nos queda es el g', ¿cierto? De y. Saquémoslo al tiro. Y después nos queda la derivada parcial de esta cuestión de acá, que es este producto. El primer término va a quedar completo en términos de y, así que nos afecta re poco. Y el segundo término es una y cuadrado por una función de x. Y como es por supuesto una derivada parcial, nos queda simplemente 2y por todo este turro de acá. Y como es 2y por 1 medio, nos queda y elevado a 2 al cotangente de x, ¿cierto? Y eso era igual a n. ¿Y n cuánto valía? N valía y por e elevado a 2 al cotangente de x. Como vemos, este término se nos va con este y nos queda que g' de y es igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale g? Pucha, pregunto cómo si me fue a responder acá. Pero en realidad, como la derivada de algo es 0, tiene que ser una constante. Entonces, ¿cómo nos queda la función finalmente? La función, al fin, nos va a quedar como la integral de m, ¿cierto? Que era 1 más y cuadrado por 1 medio por e elevado a 2 al cotangente de x. Y todo eso más c igual a 0. O pueden igualarlo a c. Recuerden que juntamos las constantes reales. Así que así se resuelve una ecuación diferencial con factor integrante para transformarla en exacta. Si se fijan, es un proceso un poco más largo, pero es un buen ejercicio para que vayan soltando la mano. La gracia es que después se concentren en los problemas de análisis que les tienen en las pruebas y no tanto en cómo se resuelvan las ecuaciones. Así que bueno, eso es todo por hoy día. Recuerden que me pueden escribir a mi WhatsApp o a mi correo si tienen alguna duda. Les recuerdo que lo vayan haciendo desde ya, si tienen consultas sobre la materia, sobre cualquier cosa, para que a medida que van pasando las semanas, ustedes se van a empezar a llenar de pruebas, y yo también, y se nos va a empezar a complicar ya llenar los horarios de consulta. Entonces vayan aprovechando mientras todavía están disponibles. Cuídense harto, espero que estén bien y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.